Hola, muy buenos días a todas y a todas que nos acompañan el día de hoy en este conversatorio panel sobre experiencias internacionales de gestión de conflicto y mediación en salud, recogiendo la experiencia de Argentina, Chile y España. Para mí es muy grato presentar el día de hoy este panel, facilitarlo. Nos acompaña Nilda Santoro desde Rosario, Argentina. Nos acompaña Miriam Barrientos desde Santiago de Chile. Y estamos ahí esperando a Inmaculada Armadanz, que ha tenido algunos problemas desde Barcelona, España, para conectarse, así que estaremos ahí atentos si es que logra unirse. Para comenzar este panel, me gustaría dar la bienvenida y presentar, bueno, presentarle a Nilda Santoro, quien es licenciada en Química, mediadora y negociadora. Nilda es profesional, ha sido profesional de carrera en reparticiones provinciales de salud y ambiente, directora general de desjudicialización de la solución de conflictos interpersonales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe. Nilda tiene gran experiencia como docente, mediadora y negociadora. Ha sido integrante del equipo de abordaje de conflictividad y violencia en hospitales públicos de Rosario y de la provincia de Santa Fe, eh, donde ahí nos va a contar en este panel sobre su experiencia, sobre su interesante experiencia de abordaje de conflicto en el ámbito de salud. También está junto con nosotros Miriam Barrientos, mediadora, acá chilena, licenciada en filosofía, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en mediación y resolución de conflictos, cursa también un máster en resolución de conflicto y mediación en la Universidad de León, España. Eh, Miriam es mediadora en daños por salud ante la Superintendencia de Salud de Chile y del Consejo de Defensa del Estado por reclamos de pacientes contra clínicas, médicos y centros médicos en la alegación de haber sufrido daños por estas prestaciones desde el año 2005. Miriam ha participado como docente, tallerista, conferencista en diversos seminarios, congresos realizados en Chile, Bolivia, Paraguay, México, Italia, Senegal, entre otros países. Para mí es muy grato presentarla a ambas, darles la bienvenida a este panel sobre experiencias en gestión y mediación en salud. Y me gustaría, bueno, como apertura, como para punto de partida, poder que nos contaran, que fueran ustedes mismas, Nilda, Miriam, poder contar su experiencia referida a herramientas y mecanismos de solución, de resolución de conflictos sanitarios en sus respectivos regiones y localidades. Así que, Nilda, por favor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Buenos días y buenas tardes a todos y a todas. En la provincia de Santa Fe, a la cual yo pertenezco, en el año 2007 se crean equipos interministeriales de abordaje de conflictos públicos, en las cuales el Estado era parte directa o indirectamente. A partir de ese momento empezamos a trabajar en muchos conflictos con pueblos originarios, con puertos celareros, con pescadores, socioambientales, de todo tipo, hasta que en el año 2011 tenemos el primer conflicto grande, digamos, por más que ya venían ocurriendo en salud. En un hospital de la ciudad de Santa Fe, el Hospital Cuyen, ingresan varios baleados y con ellos ingresan la familia, acompañantes, y se produce un caos dentro del hospital. Empiezan a agredir de palabra, a insultar, llegan a algún conato de violencia, tiene que intervenir la policía, los guardiacárceles, porque es un hospital que tiene una sala de privados de la libertad. Y entonces, bueno, a los 2 días esto toma estado público en los diarios, y hay uno de los diarios que dice, por ejemplo, en los titulares, de repente la locura, en medio de la emergencia, agredieron a médicos del Cuyen. Por supuesto que la cartera de salud provincial se preocupa mucho, el ministro tenía mucha preocupación de que esto afectara la atención a la salud, se hace un paro de 24 horas, y también que afectara al ánimo de los equipos de salud. Convoca rápidamente una conferencia de prensa y dice, vamos a hacer una reunión junto con los ministerios de seguridad y de trabajo que tienen competencia en este tema, los trabajadores y los gremios, y vamos a convocar este equipo de intervención operativa. Cuando llegamos a la reunión, había muchísimos medios de prensa y los gremios entraron con mucho escepticismo. Dijeron, nosotros venimos a escuchar, nosotros queremos que nos garanticen la seguridad de los trabajadores. Bueno, tuvimos en una reunión unas 20 o 25 personas, escuchamos a todos. Al final todos nos miraron a las dos facilitadoras
Y nosotros dijimos, esto se hace a través de un proceso de escucha activa, de diagnóstico participativo y de encontrar soluciones participativas a través de lo que ustedes nos vayan contando, no de lo que nosotros les vayamos imponiendo. Empezamos a recorrer las instalaciones del hospital con el director, con los delegados gremiales, íbamos viendo cómo interactuaban ellos, un hospital muy grande, con muchos espacios verdes, distintas construcciones. Entonces empezamos a caminarlos y planificamos un taller. Durante 3 días nos instalamos con el doctor Alejandro Nató, al que llamamos como consultor externo, en una sala del hospital, en la sala de docencia, y la gente empezó a entrar. Fue una convocatoria un poco informal, el director, y le dijimos, ¿cómo estamos acá? Le dimos la palabra. Ayer yo escuchaba a Miriam Cuentas, grababa que en el diálogo generalmente la gente va a responder y en realidad en el diálogo tenemos que atender. Y eso es lo que hicimos nosotros, generar confianza, escucharlo y registrar todo lo que iban diciendo. Y cada tanto retomar y empezaron a entrar, empezaron primero a quedar separados, después a sentarse y después a participar. No se conocían. Cuando se sentaban o cuando hablaban cada uno decía su nombre y decía dónde trabajaban, porque era mucha gente y no se conocían y no sabían qué hacía ese que pasó al lado mío ayer. Cuando nosotros terminamos cada día, lo que hacíamos era un resumen, eso lo pasábamos en limpio y era el insumo para empezar el día siguiente. Nunca empezamos de cero, sino que fuimos avanzando. Y ya el segundo y el tercer y último día surgieron pequeñas soluciones, recordaron cosas que hacían, protocolos, papelitos que ponían en la ficha de internación donde decía cuál era el horario de visitas para que no entrara, cuántos acompañantes podían tener por persona, no sé, cosas que realmente hicieron reflotar buenas prácticas que habían funcionado y que a lo mejor había que adaptar. Cuando terminamos ese taller de 3 días, yo seguí caminando el hospital recordándoles lo que cada uno se había responsabilizado, acopiando todo lo que nos daban, tratando de armonizarlos y bueno, terminamos dando un taller, la guardia a la seguridad y un taller de primeros auxilios y nosotros de herramientas de comunicación, pero muy informal, muy a partir de lo que ellos nos contaban. Entregamos un informe y le dijimos al directorio de las autoridades, ahora siguen ustedes, esto no lo interrumpan, cada mes, cada 2 meses reúnanse y vayan en esta etapa de transición ayornando las cosas que habían encontrado como soluciones. Al año fuimos con Alejandro a presentar el caso a Catamarca, hicimos un video que está disponible, es un poco pesado, pero podríamos ver si a alguno le interesa, y los comentarios, los testimonios de los que habían participado realmente fueron muy buenos. Al año, en la ciudad de Rosario, que tiene 6 hospitales públicos que son realmente muy importantes, ocurrieron hechos similares que también aparecieron con grandes titulares en los diarios. El más significativo y que más marca la situación decía una médica con un cartel, esto es una foto de portada, que decía cambio estetoscopio por chalecos antibalas. Realmente fue como esto, entran 7 heridos de bala a un hospital por día, digamos, fue bastante caótico. Ahí, de nuevo, en la agenda pública de las autoridades de la municipalidad, pasa a ser primer tema, porque es cierto, los conflictos se visibilizan en los diarios, en los medios de comunicación. Nos llamaron a Alejandro como consultor externo del humo y a mí como integrante del Ministerio de Justicia y empezamos a trabajar en los hospitales. Primero, con una charla que se dio como disparadora en la Secretaría de Salud de la Municipalidad. Miren, una cosa muy importante, para ello es importante, para el trabajador de un centro de salud o de un hospital que queda en la periferia, en los alrededores, ir al lugar donde están las autoridades sanitarias. Se los escuchó allí, Alejandro les dio como un discurso, como una charla motivadora. Ellos trabajaron en las principales problemáticas que tenían y el secretario de Salud prometió que nosotros íbamos a ir a cada uno de los 6 hospitales y los íbamos a recorrer. A los 20 días empezamos a recorrer con el ministro de Justicia y con el secretario de Salud de la Municipalidad. Recorríamos, visualizábamos lo que nos contaban en el lugar. Esta puerta no se cierra, por acá entra gente, la guardia queda muy lejos y entonces hay que pasar todo el hospital para llegar a la guardia. No nos podemos comunicar. Fueron manifestando todo eso y nosotros registrando. Esta es otra gran
herramientas que tenemos, registrar y devolver. Fuimos 3 veces a cada uno de los hospitales, instrumentamos como devolución a las autoridades y a ellos mismos una matriz donde ponderamos los 9 problemas principales que nos manifestaron que tenían. Con todo esto, hicimos un taller de formación de facilitadores de la convivencia. Cada hospital eligió a sus quienes estratégicos, 6, 7 u 8, y lo mismo los centros de salud. Y dictamos un taller de 30 horas para algo más de 100 personas, y el día que se entregaban los diplomas, al cual asistieron con su familia, todos cambiados, y había médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, admisionistas, realmente era muy, digamos, de todas las funciones y todas las profesiones, administrativos, ¿no? Cuando estábamos entregando los diplomas, estaba el ministro de Salud de la provincia y dijo: Alejandro y Nilda se vienen a la provincia a trabajar en todos los hospitales que tiene esta provincia de 3.200.000 habitantes y 133.000 kilómetros cuadrados. Con Alejandro recorrimos 16 hospitales provinciales, fuimos al lugar. Es importante, me enseñaron a mí, que vengo tiempo atrás de medio ambiente, que hay que ir al lugar, observar en el lugar, escuchar en el lugar y preguntar en el lugar. Es muy distinto hacerlo desde un escritorio. Fuimos a cada uno de los 16 hospitales y otros 14 fueron allí y presentamos una nueva matriz para 30 hospitales. Terminado esto, yo ya me había jubilado y entonces empezamos a trabajar con una compañera de la institución donde yo doy clase, en institución formadora Fundación Fraternitas, con Liliana Araujo. Empezamos a trabajar en centros de salud de barrios vulnerables que tenían conflictividad, de los que venían, muchos creían que los de afuera son los que nos traen los problemas, y a veces no era tan los de afuera, sino que a veces los de adentro hacemos cosas como no saludar o no levantar la vista o no decir buen día, no tengo el turno, pero mirándose a los ojos. Entonces trabajamos en reuniones, no en clase. Nosotros no somos quienes para dictar una clase a un médico o un enfermero que tienen la expertise de lo que hacen todos los días, sino en otro tipo de herramientas. Trabajábamos con un disparador que podía ser un pequeño videíto, una frase, un cuento, y íbamos reflexionando sobre qué les generaba eso que nosotros poníamos. Y terminábamos con prácticas y con un marco teórico. Y trabajamos ejes temáticos muy importantes partiendo de la atención primaria de la salud. Cómo encuentran consenso, cómo sostienen los acuerdos, cómo se maneja el poder, cómo trabajan en equipo. Eso es una cosa muy importante. Bueno, después yo intervine en algunos problemas particulares que hubo en hospitales grandes. Ustedes saben que el conflicto en la comunidad hospitalaria, como en cualquier conflicto, tiene un antes, un durante o un después. Bueno, lo ideal sería trabajar en el antes con herramientas de prevención, pero generalmente esto, cuando se visibiliza, es en el después, y ahí nos llaman. A veces nos llaman en el durante, a mí me han llamado en el durante, y ahí se entiende que hay que trabajar en el antes, ¿no? Con prevención. Y por último, yo trabajé en un programa que no es mío, que es que lo hizo una mediadora joven, Teresa Barrios, que era de formar facilitadores de la convivencia en salas de espera de centros de salud de barrios muy vulnerables. Fue un trabajo tan hermoso, y nos cortó la pandemia. Pero realmente gente muy joven que venía de algún problema con cierta vulnerabilidad social, de algún programa de la municipalidad y demás, tuvieron una pequeña retribución y ahora fueron incorporados como planta permanente de esos centros de salud. Esa es un poco mi experiencia rápidamente, Gonzalo. Gracias, Nilda, tremenda experiencia ahí, intrahospitalaria, con los usuarios, en contextos de violencia, súper interesante, y muchas gracias. Bueno, ahí vamos a seguir complementando. Le doy el paso ahora a Miriam para que Miriam nos cuente desde Chile y su experiencia desde el ámbito de la mediación de salud. Gracias, Gonzalo. Buenos días y buenas tardes a todos los que nos escuchan compartiendo este espacio. Muchas gracias por la invitación. Siempre es importante estos encuentros ahora que estamos todavía con pandemia, hablar de salud en un espacio y de encontrar ideas, de ver experiencias, a ver cómo mejoramos la
la situación. Contarles, bueno, que en Chile nosotros tenemos una ley, que es la ley 19.966, que rige desde el año 2004. Por lo tanto, un poco haciendo historia, imitando a mi compañera de panel, Nilda, en los inicios de esta práctica, digamos, que ya es una política pública, la mediación en daños en salud, viene a hacer un acceso también a la justicia respecto a los ciudadanos, los usuarios. Se inicia una modernización de muchos sistemas judiciales y dentro de ello esta ley iba a ofrecer muchas garantías de atención. Por lo tanto, nace como una prevención o una ayuda, digamos, para que se disminuya la judicialización de la salud, previendo que ante las garantías que se le iban a ofrecer a los ciudadanos de rapidez en las atenciones, de oportunidades, digamos, frente a los diagnósticos que pudieran ocurrir y cumplir todos los plazos, se podría dar que muchos iban a requerir, digamos, alegar demoras o situaciones, y entonces se genera un mecanismo para poder darle una solución mucho más expedita, y en el caso de los establecimientos públicos, que esa atención pudiera ser gratuita. Entonces, frente a ese tipo de situaciones, se genera la ley y nosotros partimos al revés, no como desde la experiencia que cuenta Nilda, sino que desde una instalación que es transversal, porque nosotros, al ser un sistema, digamos, democrático, lo que está en un lugar está para todos. Así que en ese sentido empezamos el año 2005 a tener en marzo precisamente mediaciones en daños en salud. Al comienzo, obviamente, había menos difusión, pero sin embargo ya los reclamantes empiezan a cada día más a cobrar, digamos, conocimiento de eso, a conocerla. Y a la fecha, bueno, en el Consejo de Defensa, que es quien recibe los reclamos para aquellos pacientes que dicen haber sufrido una atención o una demora, hay más de 18.000 casos, y a la superintendencia, que es el otro organismo que atiende los casos de mediaciones en atención privada, bueno, no tengo el registro, pero el dato es más o menos similar, en el sentido siguiente. Voy a explicarles que en este contexto de alegar un daño puede hacer el reclamo un paciente directamente o un familiar, porque muchas veces tratamos casos en que los pacientes están fallecidos. Y en esos casos en que el paciente está fallecido puede participar todo el grupo hereditario. Por lo tanto, en ese sentido tenemos mediaciones con familiares. A veces también tenemos que entrar a intervenir en lo que es un conflicto familiar para preparar el contexto en el que se van a encontrar frente a un prestador. Entonces, la ley diseña un mecanismo para proteger o para darle una ventana al usuario que puede reclamar contra el médico, contra la clínica, contra el establecimiento donde ocurrió la atención. Y en ese sentido, este proceso es prejudicial, es obligatorio de hacer, pero como toda mediación es voluntaria en el sentido del resultado. Nosotros eso lo tenemos que presentar desde el comienzo, igual que en todas las mediaciones. La persona se puede retirar a partir desde la primera audiencia, por lo tanto habría cumplido el requisito en caso de... Pero por lo general se quedan, hacen, digamos, todas las audiencias que uno va adquiriendo, porque lo que decía Nilda me parece súper interesante. Todo proceso de mediación parte por la confianza que se va ganando, por el querer quedarse a conversar, a explorar opciones de solución. Y en ese sentido, los espacios de mediación en daño de salud, si bien es cierto, están a lo mejor con un componente diferente a lo que son otros ámbitos, porque obviamente no es lo mismo mediar en familia o en comercio que salud, en que hay una emocionalidad muy exacerbada, hay una impotencia. Muchas veces nosotros manejamos el duelo con familiares, y en ese sentido hay una situación un poco más notoriamente asimétrica, en el sentido de todos los componentes que trae ese reclamante, su usuario, frente, digamos, a la autoridad o a la institución o al médico, que obviamente maneja otro tipo de información más técnica, más jurídica, y por lo mismo hay que generar también más empatía, independiente esto del resultado, porque como mediadores nosotros conducimos el proceso de diálogo. El resultado se va construyendo en el momento que las partes van, digamos, ganando acercamiento, y nosotros vamos descubriendo las necesidades que realmente traen, porque
todos creemos que muchas veces la negligencia médica va persiguiendo un objetivo económico, pero muchas veces al descubrir y al develar cuáles son los nudos que trae el paciente o el familiar, nos vamos dando cuenta de lo que dice también Nilda. Muchas veces ha sido una base del componente emocional en el sentido de la relación que se dio, la fractura que se dio. Bienvenida, Inmaculada. O para Bienvenida. nosotros. Sí, qué suerte. Sí, entonces ese componente es súper relevante, digamos, de acoger porque es la única forma que nosotros sentemos y empecemos a equilibrar la mesa. Entonces, toda esta instalación que tiene, digamos, la mediación en salud en Chile ofrece en ese sentido el acercamiento y nosotros trabajamos caso a caso. O sea, cada mediación es una familia, es una institución o son médicos y en ese sentido damos la oportunidad a explorar las soluciones. Cada mediación es distinta. Yo llevo más de 15 años ya ahora mediando en salud y podría decir que siempre aprendo de cada mediación algo distinto. Es como sentir que uno está como en una obra de si bien es un proceso de solución, también muchas veces vemos que las técnicas que usamos no se podrían ceñir a un modelo de la mediación como la tenemos en la teoría. Porque si en algunos casos se pensó que, por ejemplo, el modelo Harvard nos iba a ayudar mucho porque es como el ganar-ganar, también nosotros vemos elementos transformativos del modelo transformativo, porque trabajamos mucho en la revalorización, los criterios objetivos, no solamente una instancia de solución, porque también está el hecho de restaurar. A veces nosotros logramos la reconciliación en una relación médico-paciente. Entonces, por ejemplo, el contexto de paciente rural o de un hospital, nosotros trabajamos la jurisdicción donde vive el paciente le va a tocar ese hospital. Entonces, es como cautivo de su lugar de atención. Entonces, a veces al tener un conflicto, cree que no va a volver a pisar o no va a poder continuar en la atención porque va a quedar como discriminado respecto a que hizo un reclamo. Y eso también se salva en la mediación, para que acogerle, legitimarle su reclamo y zanjar, a lo mejor, aun cuando no llegue a acuerdo por ese conflicto, pero que haya la libertad de sentirse que sigue siendo paciente de esa institución y que no va a pasar, no va a perder sus derechos, digamos, por haber hecho el reclamo. Y entonces, en ese sentido, nosotros creo yo que también tenemos un quehacer que ha ido evolucionando desde que partió la ley a lo que nosotros hemos ido ganando y que a lo mejor en algún minuto hay que irlo ya teorizando porque ofrece bastantes diferencias todo esto de entrar en un ámbito en que años son distintos, no es solamente, digamos, lo que se repara caso a caso, sino que también lo que va quedando como legado a un mejoramiento tanto del contexto de la salud como de la relación médico-paciente, cómo ha ido cambiando ese paciente. Muchas veces nosotros teníamos un paciente que era más bien en una visión paternalista, que atendía todo lo que le decía el médico. Hoy día ya el paciente ha ido cambiando, se ha ido informando, se ha ido empoderando de sus derechos. Entonces, en ese sentido, a veces hay que nivelar la mesa al revés. Siempre se piensa que pobre paciente llegó y va a alegar contra el grande que es el médico o es de la institución. Y a veces llegan 10 familiares, todos profesionales, han leído, se han manejado. Entonces tienen al médico en una diferencia de poder. Entonces todo eso es como un elemento a considerar respecto a esto, que estas violencias que ocurren en ataque, digamos, a los funcionarios de salud, también tiene que ver con eso, con que de repente el nivel de expectativas, la oportunidad, la rapidez de atención ha significado que la gente se sienta, digamos, con un atropello, digamos, a los deberes y derechos de los pacientes. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy transversal hablar de daño en salud en ese sentido. Pero como les digo, en la primera parte, al menos para darle paso a Inmaculada, nosotros tenemos esta
este mecanismo de solución de conflictos que establece el diálogo transversal, o sea, se pueden sentar a la mesa en forma horizontal, digamos, a dialogar el problema, a revisar los procesos que se hicieron y en ese sentido dar una respuesta a lo mejor mucho más pertinente a lo que el paciente vivió mientras fue atendido y en el lugar de los familiares cuando ha fallecido el paciente, digamos, también tener una oportunidad al menos a sentir y escuchar una explicación. Tal vez no es todo lo que espera, porque obviamente el duelo, el manejo de la pérdida no va a ser, digamos, la solución en la sede de la mediación, pero muchos de ellos ya no van a ir a una demanda, a una instancia judicial, porque precisamente escucharon una explicación que les dio elementos como para analizar, a lo mejor no en el momento de la mediación, pero nosotros tenemos ese estudio que habla que la gente que no llega a acuerdo, no toda demanda, o sea, al revés, es un 10% según un estudio que se realizó con los casos hasta el año 2010, un 10% de la gente que no llega a acuerdo ha hecho la demanda. Quiere decir que la mediación les ayuda a por lo menos abrir una ventana de comprensión respecto a elementos que pudieron haberse dado en una situación que lamentablemente no llegó a acuerdo como escrito. ¿Ya? Yo le voy a dar la palabra a Inmaculada porque creo que estamos un poco así como... Gracias, gracias Miriam. Sí. Gracias, gracias Miriam. Bueno, bienvenida Inmaculada, le damos la bienvenida y agradecerle y pedirle disculpas por los problemas técnicos que tuvimos para que se conectara, pero ya estamos todos y todas en línea. Y presento a Inmaculada, es licenciada y doctora en psicología, es profesora agregada del Departamento de Psicología. Licenciada, soy doctora. Bueno, licenciada y doctora en psicología. En psicología, nada más. Sí, perfecto. En el Departamento de Psicología Social de la Universidad de Barcelona, formadora en mediación y gestión de conflictos, es coordinadora académica del Máster de Mediación del Conflicto de la Universidad de Barcelona. Bueno, ha dirigido, coordinado y coautora del proyecto La Mediación en el Ámbito de la Salud, del Libro Blanco de la Mediación en Cataluña, y también ha dirigido otros proyectos como la mediación como herramienta de gestión de conflictos en el ámbito de las personas autónomas y dependientes. Bueno, ha publicado más de una veintena de artículos científicos y de divulgación científica y numerosos capítulos de libros. Le damos la bienvenida y agradeciéndote que esté acompañándonos el día de hoy. Estábamos revisando con Nilda y con Miriam un poco la experiencia desde Argentina, desde los hospitales de Santa Fe, toda la experiencia que tiene Nilda, Miriam respecto a la experiencia de daños de salud en Chile. Inmaculada, no sé qué nos puedes contar ahí, sobre todo desde Barcelona. Gracias. La experiencia yo también agradecer muchísimo la invitación, estoy con mucha satisfacción de poder participar en este panel tan interesante, que yo creo que va a ser muy, muy productivo. Pero una cosa, ya hemos empezado en el panel, es que yo tenía anotada una hora posterior y claro, cuando me han dicho ahora, bueno, rápidamente me he conectado, pero yo tenía que empezábamos más tarde, o sea que ahora entiendo que estamos en directo ya y que hemos empezado con el panel, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues nada, yo en principio, pues bueno, agradecer también la presentación, gracias Gonzalo, y luego pues no sé si les parece bien, bueno, si os parece bien, pues yo contar básicamente que me vinculé a este ámbito específico de la mediación en salud, el cual creo que requeriría una adaptación de lo que es lo que entendemos por mediación en muchos otros contextos, un tratamiento especial, porque incluso el concepto de la mediación como tal aplicado a lo que son las organizaciones sanitarias, pues ahí requeriría prestarle atención específica. Ahora, hace un rato escuchaba que Miriam comentaba algo que nosotros, bueno, luego si acaso cuando entremos en retos también cuestiones que tenemos pues de futuro van a salir, pero está el poder combinar de manera adecuada lo que es el establecimiento de normas legales o derechos que tienen los pacientes y normas de todo tipo, porque el ámbito es de una complejidad que además se le suma todo el elemento emocional interesante. Combinar esto, la norma, con el recurso de la mediación, es algo que, bueno, se haría muy necesario para poder consolidar la mediación. Nosotros
ni en España ni en Cataluña. Yo a lo mejor les voy, el territorio que más conozco es el que yo estoy residiendo, lógicamente, y el que he trabajado más, que es Cataluña. Pero bueno, también hemos hecho investigación de ver lo que hay en España, ¿no? Y lo que sí que es una constatación, y a mí me duele mucho, pero creo que, bueno, que por eso pues es interesante participar en estos encuentros, ¿no? Que no podemos decir que se haya consolidado la mediación en salud. No está consolidada. Luego hay mucho camino, hay muchas cosas por hacer todavía, y esto es lo que, bueno, que a mí me gustaría hoy, pues, que pudiéramos salir con cuestiones concretas, ¿no?, que hay para salir. Nosotros, bueno, yo desde el 2008 que coordiné este proyecto que mencionaba hace un rato Gonzalo, de la mediación como herramienta en la población dependiente y la población activa, que básicamente, pues bueno, trabajamos con centros sociosanitarios que tenemos aquí, bueno, aquí en nuestro lugar pues tenemos un tipo de modelo, ¿no?, tal como está estructurada y hay un centro sociosanitario que a veces son como residencias de mayores, ¿no? Y a partir de allí ya pudimos constatar lo importante que era, por ejemplo, ofrecer espacios y crear espacios en que los diferentes actores en aquel contexto pudieran, pues, escucharse, pudieran establecer diálogos para poder pues bueno, hacer emerger necesidades que estaban invisibilizadas y que a partir de ahí pues cuando podían expresarse y podían, en un contexto de seguridad, que bueno, como todos los que estamos en mediación sabemos, ¿no?, que ofrece estas posibilidades, ¿no?, la mediación, de dar este contexto de seguridad para que las personas puedan expresar, ¿no?, lo que sienten, sus necesidades, sus deseos. Y luego a partir de ahí, pues bueno, el siguiente proyecto del 2010, pues me vinculé, llevé un equipo bueno, muy interesante de la mediación en salud, en la que estábamos participando, madre mía, 14 universidades de diferentes lugares, bueno, en Cataluña. Y bueno, este proyecto, que fue muy importante, este proyecto, queríamos de alguna manera identificar el nivel tanto de desarrollo teórico a nivel de cómo se estaban aplicando, o sea, porque el concepto de mediación en salud pues es muy polisémico y tiene muchas maneras de entenderse, y luego esto, el llevarse a la práctica, pues hay que verlo según cómo se entienda, ¿no?, el concepto. Pero sobre todo queríamos identificar el nivel de implementación, hasta qué punto en la población, en el ámbito, en el sector sanitario, se habían realmente llevado a cabo, desarrollado diferentes actividades, herramientas de resolución de conflictos en este sector, ¿no? Y bueno, lamentablemente pues se pudo ver que estábamos básicamente a los inicios, porque había muy poca implementación. Bueno, hay muchos resultados de esto, además está publicado, y si hay en concreto queréis que comente alguno específico, pues ningún problema. Pero luego, bueno, tengo toda una relación que, si acaso, bueno, básicamente, para sintetizar, yo diría que los dos tipos de herramientas y mecanismos se han orientado en dos tipos de actividades, ¿no? Hay una serie de actividades que tienen que ver sobre todo con promover la cultura de mediación, institucionalizar la mediación y poder ver hasta qué punto podemos construir un sistema de mediación integrada en las organizaciones sanitarias. Y de ahí pues se concreta, por ejemplo, en el 2012 pues hay la creación de una sociedad, la creación de la Sociedad Catalana de Mediación en Salud, que es una sociedad en la cual agrupa diferentes universidades y hospitales y centros sanitarios, que además en estos momentos pues esta organización ha liderado una acreditación de calidad, ¿no?, que en definitiva cualquier hospital, cualquier centro puede solicitar al gobierno
que ser acreditada, pero le exige, ¿no? Hay una estándar dentro de este sistema de acreditación que indica propiamente que la organización debe disponer de un sistema integral de gestión de conflictos entre profesionales de la misma organización o en diferente ámbito asistencial, que debe incluir sobre todo el fomento de la resolución de conflictos relacionales, interpersonales, a partir de los valores que son la escucha activa, el diálogo y la negociación. Hay organizaciones que ya se han sumado y pero bueno, esto está en proceso, pero bueno, esta sociedad se creó en 2012, luego también hay diferentes proyectos que se han ido haciendo porque hay otra línea también de trabajo que se ha llevado, se han ido creando unidades y servicios, espacios de diálogo, pero de manera diferenciada en diferentes territorios. Y bueno, esto pues invita precisamente a pensar que todo esto hay que trabajar en red, establecer una colaboración, porque muchas veces pues bueno, lo que están haciendo en un territorio pues tienen aporta unos conocimientos muy interesantes y podemos sumar, ¿no? En este sentido y establecer sinergias importantes, ¿no? En cada lugar, y esto, bueno, entre muchos otros retos que tenemos planteados. No sé si es esto lo que querrías, Gonzalo, que contara, porque no quería alargarme más tampoco de momento. Sí. Gracias, ¿sí? Inmaculada, excelente. Bueno. Preguntarle y abrir la conversación. Estamos, sí, evidentemente y naturalmente estamos en el ámbito sanitario y lo último, hemos sido atacados a nivel global por una pandemia con millones de víctimas en todos nuestros países, familias enteras, los sistemas de salud estresados, el personal de salud con efecto hacia adentro, bueno, y con entre el personal de salud y los familiares también. ¿Qué reflexiones podemos hacer desde nuestro paraguas de la transformación, de la mediación de conflictos, del diálogo? Ahí Nilda, Miriam, Inmaculada, ¿quién se anima? ¿Y qué desafíos tenemos que podemos ver y qué podemos aportar también en todos estos temas que ustedes están hablando de la como consolidación de políticas públicas en el ámbito sanitario, los temas de asimetrías de información, asimetrías de poder, paciente, personal médico? Nilda, ¿te animas? Perfecto. Digamos, esto que vos decías, primero incluir a todos. Antes trabajábamos con los médicos por un lado, los enfermeros por otro, los administrativos por otro. Podemos tener reuniones con cada uno, pero en realidad hay que incluir a todos, ¿no? Hay que entender que cada conflicto es particular. A mí, que me tocó intervenir en conflictos públicos, es hermosísima la experiencia de Miriam y la de Inmaculada. Para mí me tocó intervenir en conflictos donde había mucha gente involucrada. Yo hablo de conflictos de multipartes múltiples, cada parte no es homogénea, es totalmente heterogénea. Entonces, incluirlos a todos, tener una política de Estado, una política pública. Generalmente estamos acostumbrados a una política de una gestión de gobierno. 4, 5, 6 años, volvemos todo atrás. Una vez un médico recién recibido dijo, es como ir subiendo una escalera y cuando llegamos al tercer o cuarto escalón vienen nuevas autoridades y volvemos a bajar y volvemos a empezar de cero. Eso es muy importante, o sea, tiene que ser una política pública este tipo de abordaje, que nosotros lo tomamos como estratégico, es decir, tiene un objetivo y hay que planificar para cumplir ese objetivo, tiene que ser específico, es este conflicto, con esta historia, con estos actores, con este contexto, y no uno que interviene hace un tiempo parecido, y tiene que ser especializado. Hay que trabajar en equipo. El equipo nuestro que nosotros tenemos o teníamos, porque yo estoy jubilada, de abordaje de conflictos públicos, tiene que permitir el ingreso del que tiene la expertise. En este caso, el ingreso que tiene, de personas que saben de salud. Y si vos me permitís, dado en honor al tiempo, y Técnica pone una filmina que yo les había mandado, a nosotros nos preocupaba mucho de qué manera devolvíamos. Como trabajamos con mucha gente, primero, ser fiel a lo que nos había dicho la gente, con la cual nos reuníamos en diálogos muy abiertos. Y segundo, ¿qué devolvíamos a las autoridades que nos habían convocado? Yo no sé si Técnica puede poner la matriz
Nosotros con la doctora Karina Mayela, que está escuchando, ahí está. Lo que hicimos lo que yo conté en la municipalidad de Rosario eran 6 hospitales que están numerados en ordenanza con un número y no con el nombre. Y en la abscisa poníamos los 9 problemas que nosotros vimos que eran prioritarios para ellos resolver. Esta es una herramienta de decisión política para que rápidamente un decisor pueda visualizar en una planilla, que esta es de 6x9, o sea, de 54 cuadraditos, qué es lo que tiene que enfocar primero. Por eso ponderamos en cada hospital, dijimos, bueno, ¿cuál es el problema que a ustedes más les preocupa? Los pueden leer: guardia, otros servicios, relación médico-paciente familiar, informe médico, equipo interno, red interinstitucional, seguridad, hechos violentos, recursos. De todos estos, en este hospital, ¿cuál ponderan como más importante? Y le ponemos el número 9 y así para ir decreciendo. O sea que tenían un instrumento y sabían en este hospital cuál era la problemática principal. Y para un poco responder a lo que vos decías, con respecto a qué nos queda de la pandemia, yo me acordé del fenómeno de burnout, que habla de el síndrome de la cabeza quemada. La gente, cuando está sometida, como pasó con los equipos de salud, y esto es transcultural, con un montón de otros equipos que pusieron o se pusieron al frente, realmente están sometidos a un estrés físico, emocional, digamos psicológico tan grande, que empiezan a perder la autoestima, empiezan a decaer en su rendimiento, empiezan a prestar sus servicios con cierto desgano. Entonces empecemos, por favor, a cuidar a los que nos cuidan. Acá hoy hablaban de legislación, te digo, Miriam, que alguien estaba preguntando por la ley que vos dijiste en el chat. Acá hay una ley nacional en la Argentina, la 26529 del 2009, que habla de los derechos del paciente y habla de la información sanitaria que le dan el médico al paciente, de la historia clínica y el consentimiento informado. En realidad, muchas veces lo que llamamos mala praxis es una mala praxis comunicacional. Tenemos mucho que hacer los mediadores en este sentido. Gracias. Yo terminé, Gonzalo. Gracias, Nilda. No, Ahora, Miriam. totalmente de acuerdo, ¿eh? No sé si querías hablar, Dale, Miriam. dale. Sí, Perdón. Sí, está bien, si somos en un conversatorio. Sí. Dale, Bueno, pero si en función del turno, voy a tomar la palabra. La pandemia y el COVID, la verdad es que yo, bueno, de mi base filosófica y mediadora, hago una reflexión, porque tal vez la política, para nosotros, la política pública, los desafíos van más allá de lo que podemos hacer como simples mediadores, pero sí podemos reflexionar a partir de la vivencia que hemos tenido este año y medio de confinamiento. Para nosotros, dentro de los manejos que tenemos de caso a caso, de familia a familia, paciente a paciente, nuestras mediaciones tuvieron que ir cambiando. Tuvimos 6 meses parados, no podíamos hacer mediaciones porque dependíamos de la autorización de gobierno para que nos autorizara las mediaciones por videoconferencia. La verdad fue un tiempo bastante difícil en ese sentido de sentir que nosotros, al tener el elemento, digamos, el principio que rige la mediación de la confidencialidad, surgió una gran tensión si se iba a aceptar o no hacer esta mediación vía telemática. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos establecido, como voy a volver a mencionar, la ley es la 19.966, ahí establece cómo se va a llevar el proceso de mediación y luego tenemos un reglamento de mediación donde está todo, digamos, el proceso en sí. Eso se puede descargar desde la web. El desafío, como les digo, duró 6 meses para las mediaciones en lo privado y en lo público. ¿No? En julio partimos, parece, claro, hace un año, con las mediaciones ya, digamos, autorizadas para hacerlas por videoconferencia. La verdad es que tenían la aprehensión del hecho de que el paciente pueda grabar y eso usarlo después en su juicio, en fin, pero de a poco fuimos dándonos cuenta que eso era una presión a lo mejor más bien desde la política pública y no desde el quehacer, porque en el fondo al paciente lo que interesa es una solución. Está esperando por una operación, no se puede atender porque está todo dedicado a la pandemia, está la explicación que faltó.
todo ese tipo de situaciones que son expectativas de un usuario que tiene, digamos, derecho a recibir respuestas. Sin embargo, la pandemia nos hizo frenar eso por un periodo. Luego, el hecho de sentarnos a través de las pantallas, que significa obviamente no vernos a lo mejor con contener, porque el mediador muchas veces contiene la emoción, pasa un pañuelo, un vaso de agua, con la mirada, la escucha activa es mucho más directa que lo que puede ofrecer. A veces la luminosidad de la persona está en una pantalla no tan de buena resolución, no es un contacto piel a piel como quien dice. Y había muchas personas que querían esperar a que esto pase porque se quería juntar frente a frente, ver a la cara del otro que le hizo el daño. Como que no sienten, digamos, la misma presencia en la cámara. Sin embargo, yo me acuerdo de alguna vez que hice una audiencia presencial, porque precisamente era un acuerdo que había que sostener algunos puntos de corrección y eso no lo íbamos a hacer en cámara, o sea, con, ¿cómo se llama?, con videoconferencia. Y fue tal que el tapaboca no teníamos que estar gritando, ¿no?, en una sala chica, con distancia. Entonces, eso después me sirvió para graficarlo cuando yo les contaba. Me decía, yo quiero verlo cara a cara. Yo le dije, mira, no le puedo decir cuándo esto vamos a poder hacer una audiencia conjunta, físicamente, todos como era antes. No sabemos. La salud es así, es incierta. Como cuando uno entra por algo, firma un consentimiento, el resultado no se puede garantizar. En este caso, una audiencia hecha con mascarilla también significa que no ves la cara del otro. A veces la pantalla permite mucho más expresión, mucho más cercanía. Bueno, se ha ido dando esto, que la confianza del paciente cambió para poder juntarse, y todas estas aprensiones que no iba a tener acceso a la conectividad, para nosotros ha sido una sorpresa. Ya cada vez menos gente rechaza la videoconferencia y se sienta de tú a tú, comparte, como que al estar en su casa siente también una confianza, en el sentido que nosotros le damos esa posibilidad. Y la pandemia nos trajo el hecho de que ahora podemos estar con toda la familia. O sea, si falleció la mamá y los hijos están en distintos lugares del país, incluso en el extranjero, hemos tenido gente que ha podido participar en su audiencia de mediación. Y qué bonito es poder validar el esfuerzo que hacen todos esos familiares por escuchar una explicación médica. Y por su parte, los profesionales reclamados sienten también que ellos son respetados, porque el mediador obviamente da todas las chances para que puedan dialogar, tanto como estamos a lo mejor en este panel que está desde Barcelona, desde Salta. O sea, a veces necesitábamos tanto el abrazo y eso todavía lo echamos de menos, pero sí la cámara ayuda a este encuentro, y en ese sentido la mediación con COVID nos ha dado la posibilidad de descubrir algo que la política pública no había visualizado, que era utilizar la virtualidad para darle chance a un análisis real, y que muchas veces teníamos solo sentado un representante del hospital, un abogado que a veces no puede dar respuesta de todas las consultas que surgen, y ahora con la pandemia tenemos esa chance. A mí me gustaría que eso quedara como desafío, al menos para plantearlo. Me avisan ahí que nos están quedando 2 minutitos, así que ahí le damos el paso a Inmaculada. Yo quería, con respecto a la pandemia, yo creo que la pandemia puso de manifiesto carencias que ya teníamos en las organizaciones sanitarias. Generó mucho sufrimiento en los profesionales sanitarios, en los usuarios. Bueno, evidentemente el estrés fue brutal. Bueno, estoy de acuerdo con el tema del burnout. Y claro, y esto complicó toda la gestión, todo, y que la pandemia, yo pienso que también tiene un lado positivo, porque a todas las situaciones hay que buscarles este lado positivo, en el que tal vez, pensando en positivo, yo diría que puso en valor el paradigma este de lo importante que es la cura de las personas, el cuidado de las personas para conseguir un entorno saludable, ¿no? Porque la pandemia nos pilló en que todavía no teníamos este recurso integrado, y estamos en ello, y por tanto pues no estábamos preparados, y esto si los profesionales no estaban preparados ni sensibilizados para vivir lo que vivieron, esto genera un conflicto de estrés muy, muy importante,
bueno, y además, como sabemos todos en salud, la emoción es lo que caracteriza las relaciones humanas que se producen allí. Y no olvidemos, desde la psicología sabemos, las emociones es igual a irracionalidad. No podemos razonar de manera consciente muchos elementos que son importantes en que nos funcione la conciencia, ¿no? De ser conscientes de cuando estamos tomados por la emoción. Y yo creo que la pandemia sobre todo impactó en esto y seguro que ha tenido, pues bueno, costes que habrá que reparar. Por eso también la aplicación de la mediación en salud, hay que ver cuándo se aplica, cómo se aplica, en qué momento, porque bueno, hay cosas que se tendrán que reparar, ¿no? Yo quería recordar una definición que ya escribimos en el libro blanco, pero igual para concluir mi explicación, que ya dijimos, pero yo creo que es vigente todavía, que la mediación en salud debería permitir la gestión del cambio y el acompañamiento de las personas en los procesos de prevención, resolución y transformación y contención de las situaciones de conflicto. Supone una nueva manera de regular socialmente la intervención en los conflictos, la comunicación, la educación y la seguridad, en todas aquellas situaciones difíciles. Bonafé-Smith es el que yo tomé esta definición, que me encantó cuando la leí, y yo creo que solo tomando al pie de la letra esta definición tenemos... Bueno, yo tengo apuntado una lista inmensa de retos que tenemos planteados. No me quiero extender más. Gonzalo, pobrecito, Querida Nilda, Miriam, Inmaculada, muchas gracias por este conversatorio, por su experiencia de distintos lados del mundo, por haberse conectado y haber entregado toda su experiencia y conocimiento en este ámbito. Se agradece mucho gracias, nada más que agradecer. Que les vaya muy bien. Gracias a todas, gracias a todos. Saludos a todos.